Hermanas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien cada una de ustedes en sus hogares. Espero que puedan tener esa paz en medio de la dificultad. Y vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Me gustaría empezar con una oración antes de empezar con la clase. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu fidelidad en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque aún a la distancia, Señor, podemos escuchar tu palabra y podemos saber, Dios, que tú tienes el control de todas las cosas. En esta hora te pedimos que tú nos ayudes a cada una a entender tu palabra, que nos ayudes, que hables a nuestra vida, Señor. Y si hay algo mal, Señor, en nosotros, Dios, que pueda tu Espíritu Santo redarguirnos, Dios, y que podamos aprender, Señor, y cambiar lo que necesitamos cambiar. Queremos honrarte, Señor, en todas las áreas de nuestra vida y te pedimos que tú seas con cada una de nosotros, Dios. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta es nuestra última clase de esta serie que hemos estado viendo. Hemos visto o hemos estado estudiando en Proverbios 6, del 16 al 19. Hemos estado estudiando las cosas que el Señor aborrece, ¿sí? Y vamos a tener cerca de nosotros la palabra de Dios para que podamos ir a la par con ella y estar verificando si los textos que se están diciendo pues van con la palabra de Dios. Y vamos a leer ahí en Proverbios 6, del 16 al 19, y dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Esta última clase dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. La séptima que el Señor ha puesto es la que me ha tocado a mí: la discordia entre los hermanos. Me impresiona mucho ver cómo Dios utiliza el término aborrecer y abominable. Cuando Él usa este término de aborrecer, quiere decir que le molesta, ¿verdad? Que le fastidia. Pero cuando agrega la séptima cosa, dice que lo abomina, lo detesta. Es algo desagradable profundamente para Dios, la discordia. Entonces, a mí me impresiona mucho cómo primero dice que lo aborrece, pero en esta última él hace ese énfasis de que lo abomina, no le parece. ¿Y qué es lo que Dios aborrece? Dice que la discordia entre hermanos. Vamos primero a definir qué es el término discordia. Dice que la discordia es la oposición o la desaveniencia de voluntades u opiniones. En la raíz hebrea podemos encontrar que también implica que uno se ponga como juez o vindicador, que esto indica que nosotros nos ponemos, agraviamos a alguien o nos ponemos como vengadores de alguien. La discordia es una abominación ante los ojos de Dios y es algo que le causa indignación. Y obviamente Dios no se complace con este tipo de conductas en nosotros como creyentes. Es algo pues muy fuerte porque si nosotros nos ponemos a pensar, en algún momento nosotros hemos causado discordia entre nuestros propios hermanos. Pero Dios ha sido muy tajante. A Él no le gusta cuando nosotros ponemos en discordia el cuerpo de Cristo. Pero pongámonos a pensar, ¿por qué Dios se muestra tan serio con la discordia? Si analizamos, nosotros podemos darnos cuenta que es porque su reino está basado en la unidad y la armonía. Él no quiere que vivamos confrontándonos unos a otros solamente. O es que me parece que está haciendo mal esta persona esto, o me parece que está haciendo mal. Ya nos ponemos en tono de jueces. Entonces a Dios no le gusta eso. La Biblia dice en Salmo 133:1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. A Dios le gusta la armonía y Él nos llamó a la unidad. Si bien es cierto que cada una de nosotras somos distintas en nuestra forma de ser, algunas somos gorditas, otras somos flaquitas, otras tenemos diferentes talentos, a unas les gusta mucho la cocina, todas tenemos características diferentes.
y tenemos personalidades diferentes, pero aunque somos diferentes, Dios nos ha mandado a la unidad. De hecho, esa fue la oración de Jesús. En Juan 17, 20 y 21 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como, oh Padre, en mí y yo en ti, mas también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Él quiere mantener la unidad de nosotros, aunque seamos diferentes, y es nuestra responsabilidad, como hijas de Dios, mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Pero como todas hemos pecado, la única forma en que podemos agradar a Dios es obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo su palabra y obviamente también con la ayuda de su Espíritu Santo, porque es el que nos va a redarguir cuando nosotros estamos pecando en contra del Señor. Sabemos que no somos perfectas, esto es un proceso de transformación, pero tenemos que ir cambiando. Si el Señor nos está mostrando áreas en las que nosotros tenemos que cambiar, tenemos que cambiarlos. Estamos en ese proceso de transformación, somos redimidos por lo que Cristo hizo por nosotros, no por nuestros propios méritos. Y cuando participamos nosotros en la discordia, estamos actuando como el enemigo. Él intentó ascender a una posición que no le pertenecía. Por lo tanto, nosotros no debemos de seguir su ejemplo, al contrario, debemos de mantener la unidad en el Espíritu, que es el vínculo de paz. De hecho, Efesios 4:3 nos habla de esto, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La discordia es una semilla. Si nosotros vemos en el versículo que vimos, dice que se siembra. Comienza como una semilla. No dice que se crea, dice que se siembra. La discordia es como una semilla y esta semilla a la larga va a producir una cosecha. ¿Cómo describe la Biblia a una persona sembradora de discordia? Nosotros encontramos algunas características que nos habla en el libro de Proverbios. Si vemos un poquito más adelante, dice Proverbios 6 del 12 al 15. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de la boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo el tiempo. Siembra discordias. Por lo tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Por lo tanto, un sembrador de discordia es una persona que es amargada, que es grosera, que es depravada, y todas estas características dañan el cuerpo de Cristo. Como hijas de Dios debemos aprender a vivir de acuerdo a sus principios, en sus mandamientos. Yo sé que a veces hay muchas situaciones y muchas cosas que nos aquejan, pero no debemos de guiarnos por lo que pensamos o por lo que nosotros creemos. Debemos nosotras de obedecer la palabra de Dios, porque dice que Dios aborrece si nosotros hacemos discordia. Muchas veces a lo mejor nos vamos a tener que callar o vamos a tener que guardar prudencia. Hay alguna persona que siempre me dice: la prudencia cabe donde quiera. Y nosotras como hijas de Dios debemos de guardar la prudencia. Yo creo que es una de las características que más nos debe de importar a nosotras como hijos de Dios. ¿Cómo es que nosotros sembramos discordia entre hermanos? Porque podemos pensar que a lo mejor nosotros no, yo estoy bien, no pasa nada, yo estoy haciendo todas las cosas bien. Pero nosotros sembramos discordia con las palabras que decimos. Así es como opera la discordia, con nuestra boca. Se siembra una semilla en forma de acusación y esa semilla produce una cosecha de contienda y confusión. Yo sé que a veces no vamos a estar de acuerdo en algunas cosas, pero debemos de tomar en cuenta que cada palabra que decimos tiene un efecto en las personas y en las situaciones que nos rodean. Como hijas de Dios, no podemos expresarnos como nosotros queremos. Tenemos que hablar de manera respetuosa. Tenemos que hablar lo que Dios quiere que hablemos, que es su palabra. Tenemos derecho a estar en desacuerdo con otras personas, con otras ideas, con otras opiniones, pero no tenemos derecho a sembrar discordia. Es algo muy fuerte, pero no tenemos ese derecho. La palabra de Dios nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Si nosotras queremos agradar a Dios, debemos de tener cuidado con la forma en que hablamos para que sea de forma honrosa. Y en vez de buscar imperfecciones en los demás, debemos de seguir la paz y buscar esa unidad en el cuerpo de Cristo. Espero que esto les haya llegado a su corazón. Yo sé que como mujeres hay muchas cosas que pensamos. Algunas yo creo que tenemos que reservárnoslas, a otras pues sí, dar nuestra opinión, pero no tenemos ese derecho de sembrar discordia con otras personas. Y menos, pues yo creo que en la iglesia. Podemos no estar de acuerdo en muchas cosas con alguien, pero el Señor nos manda a que no lo hagamos, porque Él es algo que aborrece. Dios les bendiga, hermanas. Espero que les sirva este pequeño mensaje. Que el Señor les bendiga.